Listo, ya estamos grabando. Bien. Entonces, para declarar variables, vimos que aquí en PCI se pone definir el nombre de la variable, como y el tipo de dato. Dependiendo de lo que necesitemos, es lo que vamos a utilizar. Si yo requiero que no tenga punto decimal, pues puedo ocupar un entero. Si es numérico y no lleva punto decimal, un entero. Numérico y lleva punto decimal, un real. Si es un carácter o un conjunto de caracteres, aquí nos los deja así como carácter nada más, que se refiere a números o letras, y los números aquí no tienen un valor numérico, es como si fuera otra letra. Y el lógico que puede tomar el valor de cierto o falso, ¿no? Vimos que para la entrada de datos vamos a ocupar la instrucción leer, que normalmente va a ir acompañado de una variable, ¿verdad? La variable que queramos leer. Y para la salida, ¿no? Escribir. Donde podemos mandar a imprimir un mensaje, o bien podemos mandar a imprimir también un mensaje, coma, y la variable que yo quiero mandar a imprimir. ¿Sí? Eh, por decir algo, ¿no? Vimos también, comenzamos a ver lo que son las estructuras de control. Vimos la instrucción sí, sí, que va acompañada de una o más condiciones. Condición. Entonces, y aquí ponemos lo que son las instrucciones. Puede ir acompañado de un si no, que también puede llevar un conjunto de instrucciones y que termina con un fin sí. ¿Ok? Que cumple la condición, entonces que haga el primer bloque de instrucciones. En caso de que no se cumpla la construcción, hace el segundo bloque de instrucciones. Ese segundo bloque de instrucciones dijimos que es opcional. A veces no es necesario colocarlo y nada más ponemos un sí. Entonces, ¿verdad? Hicimos algunos ejemplos de ellos. Y vimos también que podemos unir condiciones. Yo puedo tener sí, condición 1 y condición 2 y sí hasta la condición 1000, ¿sí? Seguido de un entonces. Aquí irían las sentencias o las instrucciones si se cumple esa condición. Si no se cumple, pues podemos poner otro bloque de instrucciones con un fin sí. ¿Qué significaba? Que las condiciones, que la condición 1 tendría que ser cierta y la condición 2 también tendría que ser cierta, y así todas las condiciones hasta la condición pinche 1000, todas tendrían que ser ciertas para que entre aquí. Si se cumplen, si todas las condiciones son ciertas, entonces que haga este bloque de instrucciones. Si no, con una condición que sea falsa, entonces se va a ir por el si no, y entonces hará el segundo bloque de instrucciones. Vimos que es lo contrario cuando ocupamos o, ¿verdad? Que aquí en lugar de y sea o, y bastará con que una de las condiciones sea cierta para que entre. Puede ser que la condición 1 sea falsa y la condición 2 también sea falsa, pero si la condición pinche 1000 es verdadera, el resultado va a ser verdadero, entonces se va a cumplir y va a entrar. Bastará con que una de las condiciones sea cierta. Si todas las condiciones son falsas, si no, ya hará este conjunto de instrucciones. ¿Sí? Eso lo platicamos con un ejemplo la semana pasada. La otra instrucción que vimos, la otra estructura de control que vimos, es la estructura según, que va acompañado de una variable, y esa variable puede tomar diferentes valores, pero solo uno a la vez.
¿sí? Por ejemplo, podría valer 1, 2 o 3, pero solamente un valor. Entonces, lo que hacemos es colocamos los casos, le ponemos caso 1 y ponemos las instrucciones que se van a ejecutar cuando se cumple el caso 1. Caso 2, y ponemos las instrucciones que se van a poner en el caso 2 y así. Caso 3 y ponemos las instrucciones que se van a ejecutar en el caso 3 y va a terminar con un segundo, ¿sí? Solamente va a entrar a un caso a la vez. ¿Por qué? Porque la variable o vale 1, por ejemplo, o vale 2 o vale 3, pero no puede valer los 3 valores a la vez. Entonces lo que hace es que si vale 3, ignora el 1 y el 2 y se va directamente al caso 3 y ejecuta las instrucciones para ese caso. ¿Ok? Esto se ocupa más cuando tenemos opciones, tenemos casos, tenemos tipos, por ejemplo, ¿no? En donde cada tipo se tienen que ejecutar instrucciones distintas. Entonces, vale la pena utilizar un segundo. Cabe mencionar que este tipo de estructura de control en Python, que es el lenguaje de programación que vamos a ver, no se utiliza. Y aquí fue donde nos quedamos. Esta es la reseña de lo que hemos avanzado hasta el momento en cuestiones de algoritmos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Algo que se me pasa, algo que se me pasa decir que platicamos también por aquí, que está aquí después de la declaración de variables, ¿sí? Son los operadores. ¿Sí? Vimos los operadores aritméticos. Aquí en PCI, pues bueno, es la suma, la resta, la multiplicación, la división, el residuo, el mod y la exponenciación. Déjenme lo encuentro. Aquí está. Ahí está. Ese es para elevar a una potencia. Vimos también que hay operadores relacionales. Es el mayor, el menor, el mayor igual, el menor o igual y el diferente. Y el igual, obviamente. Aunque cabe mencionar que cuando escribes el mayor igual y el menor igual aquí en PSIN, agarra y te lo pone como lo ponemos normalmente en matemáticas, ¿no? Y vimos también que hay operadores lógicos, que básicamente son los que mencionamos ahorita cuando hay varias instrucciones en un mismo if, en un mismo si, que es el y el o, es el no, la negación, ¿ok? Entonces, esos serían nuestros operadores lógicos. Todos estos operadores nos van a servir para poder hacer, valga la redundancia, operaciones entre las variables, ¿no? Es parte de lo que platicamos también. Entonces, tenemos este compendio de cosas que fue lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a seguir, vamos a hacer ejemplos el día de hoy, vamos a hacer algunos ejemplos más referente a lo que es el según, para que ustedes, para que vaya quedando más claro. Vamos a hacer este ejemplo con un algoritmo que lea la base y altura de un triángulo, de donde dos triángulos, calcule su área, e, indique, e,
¿Cuál es el triángulo de mayor área? ¿Cuáles serían nuestras variables de entrada? La base y la altura. Ajá. Nuestras variables de entrada sería ciertamente sería la base y altura, pero como son dos triángulos, tendríamos que tener base 1, altura 1, ¿no? Base 2 y altura 2, ¿no? Para poder determinar el área de cada uno de ellos, ¿no? El proceso, bueno, pues en cada caso, pues sería base 1, altura 1 sobre 2, ¿no? Y del otro lado sería base 2 por altura 2 sobre 2, ¿no? Y comparar para saber cuál es el mayor. ¿Sí? Y la salida, pues bueno, va a ser área 1 y el mayor, ¿no? El que tenga mayor área. Entonces vamos a definir primero nuestras variables. Vamos a definir base 1, altura 1, base 2, altura 2, área 1 y área 2. Los vamos a definir como, vamos a dejarlos como enteros. No, los vamos a dejar como, ahí está. Y vamos primero a pedir los datos del primer triángulo, ¿no? Incluso se los vamos a poner aquí al usuario. Escribir datos del primer triángulo. ¿No? Y vamos a decirle escribir el valor de la base del primer triángulo. Hablemos, leer base 1. Después le decimos escribir. A ver, aquí es que está mal. Ah, no. Escribir, dame el valor de la altura del segundo triángulo. Vamos a leer altura 1. ¿Sí? Voy a borrar este mensaje, porque ya los mensajes que estoy poniendo están muy explícitos. Ahí está. Ahora pasamos con el segundo triángulo. Escribir, dame la base, o dame el valor de la base del segundo triángulo. Leemos. Leer base 2. Y ahora sí, escribir, dame el valor de la altura del segundo triángulo. Leemos. Leer altura 2.
Listo. Ya tenemos la entrada, ¿no? Es todo esto que está aquí, pues fue nuestro proceso de entrada. Lo que está arriba, podemos decir que esto, ¿manden? En el paso 11 escribió mal la altura. ¿Sí? Digo que en el paso 11 escribió mal la altura. A ver. ¿En dónde? En el 11 donde dice dame el valor de la... Ah, sí, le puse una de más. Gracias. Bien. El de acá arriba, pues técnicamente esta es la declaración de variables. ¿No? Después viene la entrada y ahora sí hacemos nuestro proceso. ¿Qué es nuestro proceso? Pues bueno, nuestro proceso consiste en, primero que nada, ¿no? Necesito calcular el área 1, que va a ser igual a base 1 por a 1 sobre 2. El área 2, que va a ser igual a base 2 por altura 2 sobre 2, ¿verdad? Y tendríamos que compararlos. Entonces tengo que preguntar si área 1 es, primero vamos a preguntar si son iguales, fíjense. Si área 1 es igual a área 2, entonces escribir los triángulos tienen la misma altura. Pero si no, entonces voy a preguntar si área 1 es mayor que área 2. Entonces voy a decir escribir el triángulo de mayor área es, vamos a imprimir área 1. Vamos a ponerse el primero. No, no. Pero si no, entonces ¿quién tuvo mayor área? El que queda, ¿verdad? Ahí está. Sí, y de todas maneras, aquí antes de este sí, entonces voy a mandar a imprimir escribir área del triángulo 1 y mandamos a imprimir área 1. Escribir área del triángulo 2 y mandamos a imprimir área 2. Ahí está. ¿Vale? Para que el usuario sepa las dos áreas. Después se hace la comparación y se le dice
si son iguales o cuál es el mayor. Entonces, si se cumple la condición de que área 1 es igual a área 2, entonces viene y escribe los triángulos tienen la misma altura. Pero si no se cumple esta condición, se viene por el si no y encuentra otro sí, donde estoy preguntando si área 1 es mayor que área 2, entonces que me diga, ¿sabes qué? El triángulo de mayor área es el primero, cuya área es, y mandamos a imprimir el área. Si no, pues me va a decir, el triángulo de mayor área es el segundo, cuya área es, y mandamos a imprimir área 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puedes subir arriba, profe? Ah, ya, ya. Mande. No, que si pudiera subir arriba para tomar la captura a las instrucciones. Mm. Y pues bueno, vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo para que vean que funciona. ¿Está? Deme el valor de la base del primer triángulo. Voy a decir que tiene 10. 5. El segundo triángulo también tiene 10 y 5. Ya me da sus áreas y me dice, estos triángulos tienen la misma... Ahí le puse altura en lugar de área, malditas drogas. Ahorita se lo componemos. Le iniciamos y vamos a decirle que el primero tiene 10 y 5 y el segundo tiene 4 y 3. ¿No? El triángulo de mayor área es el primero, cuya área es 20. Vamos a reiniciarlo. Vamos a darle 3, 4, 10 y 5. Y ahí está. El triángulo de mayor área es el segundo, cuya área es 25, ¿no? Ahí está. Entonces sí está funcionando nuestro algoritmo. Nada más le voy a cambiar aquí. Tienen la misma área. Listo. ¿Sale? Ahí tengo el compendio que hemos hecho. Se los voy a subir al Moodle para que los tengan. ¿Preguntas, ingenieros? No, profe. ¿Va a poner otro ejemplo? No, profe, ahorita. Sí. A ver. Bien. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más. Vamos primero un ejercicio ejercicio de if. Un programa que lea un número, diga, puntos de aparte, inciso A, par o impar. ¿Lo ven? Positivo o negativo. Y el inciso C está en el rango de 15 a 20. ¿Sí? Es lo que nos está pidiendo, ¿no? Si es par o impar, si es positivo o negativo, o si está en el rango de 15 a 20, y si está en el rango de 15 a 20. Son tres cosas que tenemos que informar. Entonces, nuestra entrada, en este caso nada más es un número, n, va a ser la variable que voy a ocupar para el número. El proceso, ¿cómo sé que un número es par? A ver, ingenieros, ¿cómo saben ustedes si un número es par? Si No se se le puede Antonio. sacar Entre mitad. dos.
Técnicamente sí, se le puede sacar mitad, se le puede dividir entre dos, pero aquí en programación decimos que si el residuo de dividir el número entre 2 es 0, significa que es par. ¿Sí? Cuando tú divides un número par entre 2, es 0. 4 entre 2, a 2 y sobran 0. 6 entre 2, a 3 y sobran 0. 180 entre 2, 90 y sobran 0. Si tú divides un número impar entre 2, normalmente siempre va a haber un sobrante. ¿Sí? Si tú divides 3 entre 2, sin puntos decimales, 3 entre 2, te va a dar a 1 y van a sobrar 2. ¿Sí? Entonces, eh, siempre va a haber un residuo. ¿Cómo sé si un número es positivo o negativo? ¿Alguien? Nadie sabe cómo podemos identificar si un número es positivo o negativo. Por el signo. Sí, pero pues aquí no hay signos. Y a los números positivos no se les pone signo, además. ¿Cómo lo hacemos? Esto es de primaria, ¿eh? Pues tiene que ser mayor que 0. Exactamente, ¿no? Si n es mayor que 0, significa que es positivo, ¿no? N significa que es negativo. Ahora, ¿cómo voy a saber que está en el rango de 15 a 20? Pues bueno, voy a tener que establecer una condición donde si n es mayor o igual a 15, o sea, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el pinche 1000. Pero como yo no quiero que llegue hasta el pinche 1000, tengo que acotar la condición. Entonces voy a decir, y que además n sea menor o igual a 20. ¿Sí? Entonces ya estoy diciendo, ¿sabes qué? Si el valor de n es mayor o igual a 15 y menor o igual a 20, pues está en ese rango de valores de 15 a 20. Y ya lo estamos acotando. Tienen que cumplir las dos condiciones de que n sea mayor o igual a 15 y n menor o igual a 20. Si yo doy el 18, cae en ese rango, ¿no? Porque si es mayor o igual a 15 y menor o igual a 20. Yo doy el 20, cae en ese rango. ¿Por qué? Porque es mayor o igual a 15 y menor o igual a 20. Pero si yo doy el 14, no se cumple la condición porque no es mayor o igual a 15. Si yo doy el 22, no se cumple la condición porque no está entre 15 y 20. ¿Sale? Entonces tenemos que especificar un rango. Esas serían nuestras condiciones. Todo eso que está aquí son las condiciones que nosotros vamos a tener que poner en diferentes sí entonces, para poder hacer las comparaciones y dar respuesta a lo que nos están preguntando. Y la única variable de entrada entonces que tenemos es n, entonces tenemos que definir, ¿sí? Tenemos primero que declarar las variables, declarar variables, ¿no? Y la única variable que tenemos es n, que la vamos a definir como entero. Vamos a leer, vamos a hacer nuestro proceso de entrada. Escribir, dame valor de n. Y lo leemos, leer. Y entonces ya viene nuestro proceso. Vamos a comenzar por el primero, que es el de si es par o impar. Entonces tenemos que preguntar si n mod 2 es igual con 0. Mod, ¿por qué? Porque mod es el residuo. Recuerden que el residuo es lo que sobra de la división. Entonces, escribir es par. Número par. Pero escribir
un número impar. ¿Sí? Ahí está. Ya tenemos la primera. Ahora vamos a preguntar si n es mayor que 0, entonces, bueno, primero vamos a preguntar si n es igual a 0. Si n es igual a 0, entonces, escribir este número es neutro. Pero si no, entonces si preguntamos si n es mayor que 0, entonces escribir el número es positivo. Si no, escribir lo es negativo. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Y por último tendríamos que preguntar si n es mayor o igual a 15 y menor o igual a 20, entonces escribir el número si está en el rango de 15 a 20. Pero si no, entonces escribir el número no está en el rango de 15 a 20. Ahí está. Ya estamos haciendo todas las comparaciones que nos pidieron, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo. Me da el valor, le voy a dar un 5. El número es positivo y el número no está en el rango de 15 a 20. ¿No? Vamos a reiniciarlo. Vamos a darle un menos 15. Y acá me está diciendo que no está en el rango de 15 a 20 porque no estamos considerando los negativos, pero sí nos dice que es impar, el 15 es impar, y además que es negativo. Vamos a darle un 18. Ya nos dice el número sí está en el es positivo y además es par. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí este algoritmo. ¿Preguntas? No, profe. Profe, ¿puede subirlo tantito para tomarle captura? Ahí está. Digo, bajarlo, perdón. Aunque voy a subirlos todos estos en un momento, se los voy a subir al Moodle todos los algoritmos. Gracias, profe. Te queda grabada la clase, ¿no? Y además queda grabada la clase, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio para poder aplicar el según.
Fíjense. Dice que vamos a leer un número entre 1 y 10 y y nos va a dar su correspondiente en romano. Entonces la entrada básicamente es n, pero n obviamente tiene que estar en el rango de 1 a 10, por ahí hay que validar que esté entre 1 y 10. El proceso, pues hay que comparar n con 1, ¿no? ¿Para qué? Para mandar a imprimir el 1, ¿no? Si no, pues bueno, hay que comparar si n es igual a 2, entonces pues tendremos que mandar a imprimir el 2 en romano, y así sucesivamente, ¿no? Y la salida es el valor en romano. ¿Sí? Entonces, vamos primero a declarar la variable. Definir n como entero. Ahí está. La entrada. Escribir. Dame el valor entre 1 y 10. En ese momento no lo voy no lo voy a validar, pero se debería validar que el valor esté entre 1 y 10. Ya veremos después cómo. Leer n, ¿no? Y entonces viene el proceso. Y en este caso el proceso lo voy a hacer con un según, con una instrucción de estas que está aquí, un según. Ahí está, ¿no? Y aquí nos pone cómo se debe escribir la opción según. Entonces aquí le voy a poner según n, si para el caso, si vale 1, cuando vale 1, lo que tiene que hacer es escribir 1. O lo podemos poner en correspondiente, en romano es, y mandamos a imprimir el 1. Así. Esto lo podemos subir para ahorrar espacios. ¿No? Escribir. Y así no. Si vale 2, le ponemos, ¿no? Voy a copiar y a pegar porque para ahorrar tiempo. Que el correspondiente en romano sería el 2. Y así para el caso 3, el correspondiente en romano sería y hay que ir poniendo los demás casos, ¿no? El caso 4, el correspondiente en romano sería el 4. Para el caso 5, correspondiente en romano, pues bueno, está 5. El 6, el 7, el 8, el 9 y finalmente 10. Ahí está. De otro modo,
ese que dice aquí de otro modo, se ocupa cuando me da un valor que está fuera del rango. Entonces aquí le voy a poner escribir. Solo valores entre 1 y 10. Terminamos. ¿Qué ocurre? Si el usuario al valor de n le da 1, pues viene directamente a donde está el 1, imprime el correspondiente en romano es ese valor, ese carácter que está ahí, y entonces se sale y termina. Ya no pasa por todos los demás, solamente entra el caso dependiendo del valor de n. Si n vale 8, se va a donde está el 8 e ignora todo lo demás. Si vale 5, se va directamente a donde está el 5 y ejecuta ese caso, ¿verdad? E ignora todos los demás. Solamente entra un caso a la vez. ¿Por qué? Porque n o va a valer 1, o va a valer 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o así hasta el 10. Pero solamente va a tomar uno de esos valores. Y en caso de que el usuario le dé un valor que no esté en el rango de 1 a 10, entonces se va a ir por el de otro modo. Y entonces va a decirle que, ¿sabes qué? Oye, solo valores entre 1 y 10. ¿Sí me explico? ¿Lo puedo explicar otra vez, profe? Ujú. La instrucción según solamente te coloca aquí una variable. Esa variable puede tomar un rango de valores y que a cada valor yo tengo casos distintos, ¿no? Como es aquí en este caso, donde yo tengo valores entre 1 y 10 y cada uno hace algo diferente. Cada uno hace algo diferente. Entonces, si lo que va a hacer es preguntar, oye, ¿cuánto vale n? En esta parte de aquí del según es como preguntar, oye, ¿cuánto vale? Vale 5. Entonces, lo que va a hacer es, se va directamente al caso que está etiquetado como 5 y ejecuta esa instrucción y va a ignorar todas las demás. Cuando termina de ejecutar esa instrucción, se sale y si hay más instrucciones, pues bueno, las ejecuta, ¿no? Si el valor de n vale 10, se va directamente a donde está el 10, ejecuta esa instrucción, ignorando todas las que están arriba, ¿verdad? Las que están arriba no las toma en cuenta porque no es el caso que le están pidiendo. Por eso es que evalúa primero el valor de n. Si n vale 10, se va directamente a ese caso y lo ejecuta. Valor no válido, es decir, un valor que no está dentro de la lista, en este caso de 1 a 10 para nuestro ejemplo, entonces se va por el de otro modo y ejecutará la instrucción que está aquí. ¿Sí? Solamente entra un caso a la vez. ¿Preguntas? No, profe. ¿Los demás preguntas? No, profe. ¿Jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Profe. Bien, entonces si lo ejecutamos, y yo le doy aquí, por ejemplo, el 10, ya me dice el correspondiente en romano es la X, ¿no? Es el 10 en romano. ¿Sí? Si yo le doy el 5, ya me dice ahí cuál es el correspondiente en romano en sí. ¿Sí? Si yo le doy el 1, me dice cuál es su correspondiente en romano. ¿Sí? Solamente entra a un caso a la vez, ¿no? Y ese caso lo que hace primero es evaluar el valor que estamos dando al inicio, ¿no? Que ese valor se guarda en n, y dependiendo del valor de n es el caso al que va a entrar. Ejecuta esta instrucción del caso específicamente e ignora todas las demás. ¿Preguntas? No, profe. ¿Le puede subir No, tantito, profe, para tomarle captura? Pero bueno, pero pues ya le dije que esto queda grabado. Ahí está. Ahora,
Ahí está. Dice, una empresa vende 3 tipos de servicios. El tipo 1 cuesta 20 por hora, el 2 cuesta 30 pesos por hora, el 3 50 pesos por hora. Escriba un programa o algoritmo, en este caso, ¿no? Que lea el tipo de servicio y las horas que trabajó una persona y calcule el pago. Considerando que si y las horas que exceden a 8 se pagan a 25 por hora. En el tipo 2, las que exceden a 10 se pagan a 40 por hora. Y en el tipo 3, las que exceden a 12 se pagan a 60 por hora. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar nuestras variables, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué variables necesitamos? Para las horas que va a trabajar la persona y otras variables para el tipo de trabajador, ¿no? Y además necesitamos calcular el monto y también necesitamos calcular si hubo un excedente de horas, ¿no? Todo esto lo voy a poner como entero. Ahorita si necesitamos otra variable, la declaramos. Entonces, lo primero que hacemos ahora después de eso es en nuestro proceso de entrada, pues es leer lo que nos están pidiendo, ¿no? Que son las horas trabajadas y el tipo de servicio. Escribir el tipo de servicio. Y lo leemos. Leer tipo de servicio, ¿no? Escribir. Indique las horas que trabajó. Lo leemos. Leemos las horas. Ahí está. ¿No? Y entonces viene la parte del proceso. Y fíjense, para esto voy a ocupar un según tipo, ¿no? Cuando es de tipo 1, lo que voy a preguntar es si las horas que trabajo son mayores a 8, ¿no? Porque si trabajo más de 8 horas, tengo que calcular el excedente. Tengo que saber cuántas horas trabajó de más. Pregunto, ¿cómo sé cuántas horas trabajo de más? ¿Qué cálculo tendría yo que hacer aquí para calcular el excedente? ¿Cómo le hago? ¿Alguien sabe? Si el tope son 8 horas y trabajó 12, ¿cuántas horas trabajó de más? 12. A ver, no, ¿cómo que 12? 4. Ahora, 4 horas de más, ¿no? ¿Sí? Si el tope son 8, si te están diciendo que máximo las primeras 8 horas se pagan normales, Perdón. pero después de las 8 horas se pagan con algo más. Entonces, el excedente es el total de horas que trabajó menos 8. Entonces aquí tendría que poner horas menos 8 para poder calcular el excedente en horas que tuvo, ¿no? Porque trabajó más de 8 horas. Y entonces calculo el monto. El monto va a ser igual a que las primeras 8 horas se las pagan por 20 pesos, según dice el texto, ¿no? Acá arriba. Se las pagan a 20 pesos. Pero cuando excede de 8 se las pagan a 25. Entonces tengo que ponerle aquí más. Y entonces el excedente, que fue lo que calculé, por 25. Y ya tengo ahí el monto a pagar. Pero ¿qué pasa si no es mayor a 8? Si no es mayor a 8, entonces
el monto va a ser igual directamente a horas por 20. ¿Sí? Listo. Eso es para el caso 1. Ahora vamos con el caso 2. En el caso 2 nos dice que cuestan a 30, pero que si exceden a 10 se pagan a 40. Entonces lo primero que voy a preguntar es si horas es mayor a 10. Entonces calculo el excedente. ¿Cómo calculo el excedente aquí? ¿Cuál sería la instrucción? Sería horas menos el tope, que son 10. ¿Sí? Y entonces, el monto va a ser igual a las primeras 10 horas que se las pagan a 30. Lo que es el excedente, que se lo pagan a 40. Pero si no, entonces, monto va a ser igual a horas por 30. Y por último, tenemos nuestro caso 3. En el caso 3, se pagan a 50. Pero por acá nos está diciendo que las primeras 12 son las que se pagan a 50 pesos. Si exceden a 12, se pagan a 60. Entonces tengo que preguntar si horas mayor a 12. Entonces, calculamos el excedente, que serán las horas totales. Va a ser igual a las horas totales menos 12. Y entonces, el monto va a ser igual a las primeras 50 más el excedente por 60. Ahí está el monto. Pero si no, entonces, aquí me faltó un signo de igual. Pero si no, entonces monto va a ser igual a horas por 50. No hubo. Y listo. ¿Sí? Y podemos ponerla en otro caso. ¿Sí? Si quisiéramos. Pero vamos a dejarlo así. Y afuera de este fin según, aquí voy a poner escribir el monto a pagar al trabajador y mando a imprimir variable. Ahí está. ¿Queda claro lo del excedente? ¿Sí? Nos están poniendo un tope. En el primer caso nos dicen que el tope son 8 horas. Las primeras 8 horas se pagan normales, pero a partir de la hora número 9 se tienen que pagar a 25 pesos. En el caso 2, las primeras 10 horas se pagan normales a 30, pero a partir de la hora 11 se tienen que pagar a 40 cada hora extra. ¿Sí? Y en el caso 3, las primeras 12 se pagan a 50, pero lo que exceda a 12, si las horas que exceden a 12 se pagan a 60. Preguntas, ingenieros. No, profe. No, profe. No, profe. Entonces lo voy a ejecutar para que veamos si esta cosa funciona. Y vamos a suponer que trabajó, que es de tipo 1 y que trabajó 10 horas. Y ya me dice que el monto son
210. Las primeras 8 horas se las pagan a 20. 20 por 8 son 160, ¿no? Y las 2 horas que se excedió, ¿no? Porque 10 menos 8 son 2 horas que se excedió, se las pagan a 25. 2 por 25, 50. ¿Sí? Entonces, 160 más 50 nos da 210. Ahí está. Si es de tipo 2 y trabajó 12 horas, dice que el pago es de 300. Las primeras 10 se las pagan a 30. 10 por 30 son 300. Y las otras 2 se las pagan a 40. Por 2 son 80. 300 más 80, ahí está, 380. Y finalmente, si fuera de tipo 3, las primeras 12 son las que les pagan normales. Entonces yo le voy a decir que trabajó 14 horas. Dice que son 720. Las primeras 10 se las pagan a 50. No, las primeras 12 se las pagan a 50. Y a partir de la hora 13 y 14, esas se las pagan a 60. Ahí estos 60 por 2 son 120. Entonces, las otras 12 fueron 600 más 120, nos da 720. Perfecto, ya quedó. Y aquí, como pueden ver, estamos combinando el según, y dentro del según, pues estamos poniendo un sí. Tú puedes poner lo que tú quieras en cada caso. Son las instrucciones que tú quieras. Igual que si tuvieras un if, aquí en el entonces puedes poner lo que tú quieras, y en el si no también las instrucciones que tú quieras. Incluso aquí adentro puedes poner otro según si tú quieres, dependiendo de la lógica de nuestro algoritmo. ¿Preguntas? No, pero a ver. Ah, profe. Bueno, yo espero que de verdad esté quedando claro. ¿Sí? Este ejercicio que estoy poniendo aquí, lo estoy poniendo porque aquí en el Moodle, aquí en... Estos dos ejercicios, el de una empresa vende horas de servicios para cuidar niños, existen 3 tarifas dependiendo del horario: básica, intermedia y residencial. La primera se cobra 20 pesos por hora. Si las horas exceden a más de 10, entonces se deben cobrarse a 25 pesos. La segunda se cobra 30 pesos por hora. Si las horas se exceden a 15, cada hora extra 30, ¿no? Y la última se cobra 50 por hora. Si exceden 20 horas, debe pagar 60 pesos por cada hora extra. Escriba un programa que lea las horas que un trabajador estuvo en un servicio, así como el tipo de servicio, y determine cuánto debe pagar. ¿Sí? El 10 dice: una tienda ha puesto en oferta la venta de cierto producto, ofreciendo un descuento del 15% por la compra de 3 horas. Otra cosa, tienen que pensar. ¿Sí? Pero este que está aquí se parece mucho al que hicimos ahorita. ¿Sale? ¿Alguna pregunta?
No, profe. No, profe. Bien. Hay que hacer los ejercicios, no sé cómo vayan, pero hay que hacer los ejercicios. Les digo, esto es de práctica, si no practicas, no. Bueno, profe, una pregunta. Ujú. Es que ve que, bueno, creo que el segundo problema que hizo, puso la variable según y después puso n y después hacer. ¿Esa variable hacer para qué es? O sea, para que la ejecute, vaya. Esto que dice aquí Ajá. es parte de la sintaxis. Te dice según tipo hacer, así es la sintaxis. ¿No? Está diciendo que tiene que ir esa palabra para que haga lo que está abajo. Ah, ok, ok, ok. Y eso varía, ¿no? Eso no es link. No, en otros lenguajes de programación no se pone. Mm, ok, profe, gracias. ¿Preguntas, ingenieros? Nada, claro como lodo. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, Oiga, profe, todavía no hay fecha para las actividades, ¿verdad? Todavía se el pueden tema que hacer. sigue. Manda. Es que se cortó, Todavía, no escucho. es que creo que va mal mi internet. Los ejercicios del módulo. Sí, sí, que sí, todavía no hay fecha de entrega, o sea, podemos seguir haciéndolos. Sí, sí, sí. De hecho, vamos a checarlo, pero Yo ya los hice, profe, nomás. Es que, de hecho, esos son los, se le iba a entregar ayer, pero no deja este que día me active la sentí algo mal edición. de la calentura. Es que me fui a vacunar. Ah, sí. Les pusieron la hasta muerte. Ajá, y me empezó a dar calentura y, bueno, a unos amigos también. Esa es tremenda. Algo. Bien, fíjense, voy a ampliar el plazo de entrega. No sé si ya todo el mundo entregó, pero el plazo máximo de entrega va a ser para los ejercicios básicos y los ejercicios este, de if, de sí, entonces, según. ¿Sale? Porque ya voy a cambiar de tema. Vamos a ver lo que son los ciclos y es el último tema de esta unidad. Entonces, sí es necesario que hagan los ejercicios. Los ejercicios de ciclos todavía no los pongo, pero ya los voy a poner. Porque apenas lo vamos a ver. Ahí está. Fecha límite 1 de octubre de 2021 a las 23:59.
Ahí está. ¿Listo? ¿Cómo ven? ¿Está bien así? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos que hacerlos de abajo también, ¿no? Sí, pueden hacer también los ejercicios que están abajo, los de, tanto los básicos como los de sí, entonces, Ah, si no, y según. Son estos que están aquí. ok. Todavía no pongo los ejercicios de ciclo porque apenas lo vamos a ver. Ok, ¿Sí? profe. Ahora bien. Déjenme limpio el pizarrón. Ah. Lo que sigue son los ciclos. Estructuras de control que permiten repetir un conjunto de instrucciones. Imagínense este escenario. Imagínense que les digan que tienen que leer 1000 números. ¿Qué van a hacer? ¿Van a declarar 1000 variables? O que tienen que, o que les dicen, ¿sabes qué? Necesito un programa que lea los votos de todos los que fueron a votar en las elecciones. Ups, no sé cuántas variables tengo que declarar porque no sé cuántos pueden ser, o pongo las variables, o pongo algo, o declaro la cantidad de variables de personas que hay en el país, o qué hago. ¿Sí me explico? En estos Sí, casos profe. se necesita una estructura de control que no cierto conjunto de instrucciones. ¿Sí? Las clásicas está la estructura mientras. ¿Sí? La estructura mientras que su sintaxis para poderla utilizar es. Ay, para poderla utilizar es mientras acompañado de una condición hacer. Dentro vamos a poner las instrucciones que yo quiero que se repitan y esto va a terminar con un fin mientras. ¿Sí? ¿Qué significa? Mientras que se cumpla la condición, mientras que la condición que yo coloque aquí sea cierta, entonces haz las instrucciones que están aquí adentro. En el momento que la instrucción, que la condición que yo estoy colocando acá arriba deja de ser cierta, en ese momento se sale del mientras, ¿sí? Sale del ciclo y va a las instrucciones. ¿Sí me explico? Ahora, vamos a ver que hay tres formas de salir de un ciclo. La primera es por un ciclo por contador. La segunda, ahorita vamos a ir a ver un ejemplo de cada uno. La segunda es un ciclo por usuario. La tercera es un ciclo que le llaman Sentinel. ¿Sí? Son tres formas de romper un ciclo. Vamos a ver la primera, acá en nuestro PSI. Fíjense. Algoritmo que lea 5 calificaciones. Calcula el promedio, por decir algo así. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Para comenzar, voy a definir una variable que le voy a poner calif, de calificación. Voy a declarar una variable que le voy a poner i.
O le voy a poner contador para que sea más explícito. Las dos las voy a poner como... pero voy a declarar también la variable suma para sumar las calificaciones. Y todo lo voy a declarar como entero. Y si necesito definir también el promedio. El promedio lo voy a declarar como real. Ya tengo ahí mis variables. ¿Sí? Fíjense. Lo que tengo que hacer es leer las 5 calificaciones. Podría yo haber definido Calif 1, Calif 2, Calif 3 y así hasta el Calif 5. Sin embargo, lo voy a hacer a través de un ciclo que se llama ciclo por contador. En donde de entrada voy a hacer la variable contador, la voy a hacer igual con 1. Y la suma la voy a hacer igual con 0 porque debe estar vacía la suma para poder hacer la operación. Y entonces voy a decir, fíjense, voy a decir, mientras el contador sea mayor o igual a 5, a 0, ¿sí? Mientras que se cumpla la condición de que el valor del contador sea mayor o igual a 5, perdón, sea menor o igual a 5, malditas drogas, sea menor o igual a 5, ¿sí? Porque la primera vez el contador vale 1, ¿no? Mientras que el contador sea menor o igual a 5, entonces que entre, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues va a pedir el valor de n, escribir, de la calificación. Ya lee. Cada calificación que me dé el usuario, la tengo que sumar. Voy a decir suma más calif. Tengo que sumar todas las calificaciones. Y voy a decir contador es igual a contador más 1. ¿Sí? Y cuando sale de aquí, voy a calcular el promedio. Igual a suma entre 5. Y voy a mandar a imprimir. Promedio es... Ahí está. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Porque así como que esto es una empanada mental, voy a abrir aquí un documento en blanco de Excel para poder explicar esto. ¿Sí? Fíjense bien. Tenemos la variable contador. ¿Sí se ve mi Excel? Sí, Tenemos la profe. variable suma. Ujú. Y tenemos también la variable calif. ¿Sí? La primera vez contador dice que antes de entrar al ciclo, contador vale 1 y suma vale 0. Esto más grande para que esté... Vamos a ponerlo tamaño caguama para que todo el mundo vea. Al rato me van a acusar de que por mi culpa se quedan ciegos. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense. La primera vez contador vale 1, suma vale 0. Y dice, mientras que el contador sea menor o igual a 5, contador vale 1. 1. Pregunto, ¿eh? 1. ¿Menor o igual a 5? ¿Sí o no? Chicos, contador es menor o igual a 5. 1 es menor o igual a 5, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces va a entrar. Porque se cumple la condición. 1 es menor que 5, entonces no hay que peñanetear. Entonces 1 es menor que 5, entonces escribimos la calificación y la leemos, ¿no? Leemos la calificación. Entonces vamos a suponer que el usuario nos da un... Sacó 100 de calificación el muchacho. ¿Sale? ¿Sí?
Y entonces dice suma es igual a lo que tiene suma más la calificación, que es más calif. Suma tiene 0. 0 más 100, ¿cuánto es? Señores, 0 más 100, ¿cuánto es? No me digan que estoy sacando la calculadora para sumar 0 más 100. ¿Cuánto es 0 más 100? ¿Nadie sabe cuánto es 0 más 100? 100. Pues 100, ¿verdad? Entonces, ahora suma, dice suma más lo que tiene que... Suma va a ser igual a lo que ya tiene suma más la calificación. 0 más 100, 100. Entonces acá el resultado de este va a ser, ahora suma vale 100. ¿Sí? Es lo que vale suma ahora. Y dice contador es igual a lo que tiene contador más 1. Contador vale 1 más 1. El resultado es 2. Ahora vale 2. Vale 2. ¿Sí? Y entonces regresa acá arriba donde dice mientras y vuelve a preguntar. Contador sigue siendo menor o igual a 5. 2 es menor o igual a 5. Pues sí, sí es menor o igual a 5. Entonces vuelve a entrar, pide la calificación y la lee. Vamos a suponer que ahora le da un 80. Y entonces vuelve a decir, suma es igual a lo que tiene suma más la calificación. Es igual a lo que ya tiene suma, suma tiene un 100, más la calificación. 100 más 80, pues nos da 180. Y entonces lo coloca aquí, en suma. Ahora suma vale 180. ¿Sí? Y dice contador es igual a contador más 1. 2 más 1 nos da 3. Regresa otra vez y vuelve a preguntar si el contador sigue siendo menor o igual a 5. Si eso es cierto, vuelve a entrar. Como 3 si es menor o igual a 5, vuelve a entrar. Pide la calificación. Vamos a poner que la sacó 90. Y entonces dice otra vez, suma es igual a suma más lo que tiene calif. 180 más 90 nos da 270. Ahora calif, perdón, suma, perdón, vale 270. E incrementa el contador. Contador es igual a lo que tiene contador más 1. 3 más 1, 4. Regresa y dice, y pregunta si contador sigue siendo menor o igual a 5. Si esto es cierto, como 4, si es menor a 5, entra, pide la calificación y la lee. Vamos a suponer que sacó 70. Sacó 70, entonces después dice, suma es igual a suma más calif. 70 más 270, ¿cuánto es? Pues 340. E incrementa el valor de lo que tiene contador. Ahora contador va a valer 5. Regresa y pregunta, ¿contador es menor igual a 5? Pues no es menor, pero sí es igual. Entonces, de todas maneras, entra y entonces pide la siguiente calificación y la lee. Vamos a suponer que se repuso y volvió a sacar 100. ¿Sí? Y lo suma, dice suma es igual a lo que tiene suma más calif. 340 más 100 nos da 440. E incrementa el valor del contador. Contador es igual a contador más 1. Ahora contador vale 6. Regresa y pregunta, ¿contadores? No, ya no es ni menor ni es igual a 5 porque vale 6. Entonces se sale de aquí y continúa con la siguiente instrucción en donde va a decir, el promedio es igual a suma entre 5, ¿no? 440 entre 5. ¿No? Y lo guarda en promedio. Y lo manda a imprimir y ahí termina. ¿Sí? ¿Por qué es un ciclo por contador? Porque sabemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. En este caso nos están diciendo que son 5 veces las que se tiene que llevar a cabo el ciclo. Y hay una variable de control, que es esta que yo le puse con Chana, Chana, Perengana, tu hermana, como tú le quieres poner a la variable, no importa, ¿sí? Siempre y cuando vaya contando cuántas veces se ha llevado a cabo el ciclo, ¿sí? Cada vez que yo incremento aquí contador es igual a contador más 1, se está acercando al final del ciclo. ¿Por qué?
porque se va haciendo más grande, ¿no? Primero comenzó con 1, se incrementó, pasa a 2, se incrementó, pasa a 3 y así en cada pasada se está acercando al final del ciclo. Cuando esta condición se cumple de que el contador ya no es ni menor ni igual a 5, entonces se pasa con la siguiente instrucción. Así es como funciona, ¿sí? Y en este caso, suma, pues va acumulando, es un acumulador, va acumulando la sumatoria de las calificaciones que están entrando para después poder calcular el promedio. Y observen que el promedio lo estoy calculando afuera del ciclo, afuera del mientras. ¿Por qué? Porque necesito primero conocer la suma completa de todas las calificaciones que entraron para poderlo dividir entre 5 hablar del promedio. Si yo lo pusiera dentro del ciclo, estaría calculando, perdón, promedios parciales, ¿no? Haciendo operaciones innecesarias. ¿Preguntas, ingenieros? No, profe, No, profe. Y a eso se le llama ciclo por contador. Es cuando conocemos cuántas acabó el ciclo, ¿sí? Ese es un ciclo por contador. Cuando conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo, ¿sí? Pero ojalá y la vida siempre fuera así de bella, que conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. Pero la realidad es que, pues normalmente eso no pasa. Déjenme, voy a guardar estos algoritmos. Voy a guardar de horas. Y a le vamos a poner ciclo contador. Ahí está. Ciclo por usuario, fíjense. Vamos a hacer el mismo ejercicio para que veamos la diferencia, ¿sí? Que lea n calificaciones, es la diferencia, n calificaciones. ¿Cuántas calificaciones son? ¿Sí? Y calcule su promedio. Igual vamos a definir suma, vamos a definir calif, ¿no? Pero además voy a definir aquí una variable que le voy a poner respuesta, que la voy a dejar como entera también. ¿Sí? Y voy a definir el promedio. ¿Sí? Respuesta, y aquí lo voy a poner como un comentario. Respuesta 1 va a valer sí y 2 va a valer no. Entonces yo a respuesta, antes de entrar al ciclo, lo voy a hacer igual con 1, que significa que sí. Suma, igual la voy a hacer igual con 0. ¿Sí? Acá voy a poner a definir promedio como real. Ahí está. ¿Sí? Que por cierto, antes de continuar con esto, no voy a ejecutar para que vean que no los engaño. Que sí funciona el ciclo. Está. Calificación, sacó 100, 90, 80, 70 y 60. Y ya me dice el promedio es 80. ¿Sí? Observen cómo ahí se ejecutó, ¿no? El ciclo. Calificación 1, calificación 2, calificación 3, 4 y 5, ¿no? Ya que salió, entonces hizo el cálculo e imprimió el resultado. Es un ciclo por contador. ¿Vale? Y ahora estamos en el que es ciclo por usuario. Aquí le voy a poner, mientras respuesta sea igual con 1, hacer, pues igual, escribir, dame la calificación,
leer calif, ¿no? Suma es más calif. Necesito saber cuántas calificaciones fueron, entonces también voy a necesitar, voy a ponerle una variable que da igual que se llame contador, pero no porque sea al final del ciclo, porque sino que yo necesito saber cuántas calificaciones fueron para poder calcular el promedio. Entonces voy a decirle contador es igual a contador más 1, ¿sí? Y a contador hay que hacerlo igual con 0. Igual, hay que inicializar este tipo de variables. Y entonces aquí adentro le voy a preguntar al usuario, escribir, ¿desea continuar? Le digo, 1 es sí, 2 es no. Y voy a leer la respuesta que me dé el usuario, ¿sí? Pregunto, ¿cuándo se va a salir del ciclo? Mientras. ¿Cuándo qué? ¿Cuánto tiene que valer respuesta para que se salga del ciclo? Señores, ¿cuánto tiene que valer? ¿1 o 2? Hablen. 1. No, tendría que valer 2. Chequen lo que está pasando. Dice, mientras que respuesta sea igual con 1, entra. Te pregunto, ¿deseas continuar? 1 vale sí y 2 es no. ¿Qué respuesta es la que te va a sacar del ciclo? Pues el 2, ¿no? Porque le estás diciendo que ya no deseas continuar. Entonces, cuando sale de aquí, pues ya calculo el promedio. Va a ser igual a suma entre el contador. ¿Sí? Y manda a imprimir el promedio. Ahí está. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo funciona esto? La primera vez respuesta vale 1, que significa sí. Suma vale 0 y contador vale 0. A ver. Ahí está. ¿Sí? La primera vez, respuesta vale 1, que es igual a sí. Si desea continuar. Contador. Tenemos suma. Que también la voy a poner aquí. ¿No? Y tenemos también calif. Contador vale 0 y suma vale 0. ¿Sí? Entonces, dice, mientras que la respuesta sea igual con 1, pues sí, respuesta vale 1, que significa sí. Va a entrar, dice, dame la calificación y lee la calificación. Entonces, vamos a poner que le da un 100. Y dice, suma es igual a lo que tiene suma más calif. Suma es igual a lo que ya tiene suma, que es un 0, más la calificación. 0 más 100, pues me da 100 y el resultado lo guardo en suma. Ahora suma vale 100. Y dice, contador es igual a lo que tiene contador más 1. 0 más 1, pues me da 1. Y le pregunta, ¿desea continuar? 1 sí, 2 no. Entonces agarro y le digo que sí, sí, deseo continuar. 1, que es igual a sí, deseo continuar. Deseo continuar. Entonces regresa. Respuesta sigue valiendo 1.
Sí, sigue valiendo 1, entonces vuelve a entrar, vuelve a pedir la calificación y la lee. Vamos a poner que ahora le da un 90. ¿Sí? Y entonces dice suma es igual a suma más calif. 100 más 90, pues nos da 190 y lo guarda en suma. Y dice contador es igual a contador más 1. Vamos a suponer que ahora vale 2 contador. Y le pregunta nuevamente, ¿desea continuar? 1 sí, 2 no. Vamos a suponer que le dice otra vez que sí. Entonces 1 le da el 1 que es igual a... Regrese y pregunta. 1, sí, porque es en donde estamos guardando lo que nos dice, si desea o no desea continuar en respuesta. Entonces, como respuesta sigue valiendo 1, vuelve a entrar, pide la calificación, la lee, vamos a poner que le da un 80. ¿Sí? Y entonces dice suma es igual a suma más calif. Suma es igual a lo que tiene suma, que es 190 más la calificación que le acaban de dar. 190 y 80 nos da 270. Contador más 1. Entonces ahora contador vale 3. Y le pregunta nuevamente, ¿desea continuar? Y le voy a decir que no. Le voy a decir el 2, que es igual a no. Ya no deseo continuar. ¿Sí? Entonces viene para acá y pregunta, ¿respuesta es igual a 1? No, ya no es igual a 1. Ya vale 2. Entonces ya no entra al ciclo. Sale del ciclo y dice promedio es igual a suma entre contador, que serían 270 entre 3. Nos daría 90. Y mandé a imprimir el promedio. ¿Sí? Entonces, ¿aquí de quién depende si continúa o no? Pues del usuario. Por eso se llama ciclo por usuario. ¿Sí? Porque le estamos preguntando de manera explícita al usuario, oye, ¿deseas continuar? ¿Sí o no? Si me dice que sí, vuelve a entrar. Por eso este ciclo ya no es un ciclo por contador. Es por contador cuando conocemos cuántas veces se va a llevar a cabo el ciclo. ¿Sí? Pero en este caso, el que decide si continúa o no es el usuario. En este caso, la variable contador, cuántos números entraron, cuántas calificaciones entraron para poder calcular el promedio. En cambio, acá en el ciclo por contador, aquí sí conocíamos que eran 5 calificaciones y entonces nuestro contador nos servía para poder manejar el ciclo. Pero acá cuando es por usuario, tenemos que definir si desea o no desea continuar el usuario para que continúe o no continúe el ciclo. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Preguntas, chicos. Lo voy a ejecutar. No, profe. Fíjense. Dame la calificación. Sacó 100. Y me pregunta, ¿desea continuar? Le digo que le doy el 1, que es el sí. Y ahí está. Dame la calificación. Sacó 90. ¿Sí? ¿Desea continuar? Le doy el 1, que es el sí. Dame la calificación. Sacó 80. ¿Desea continuar? Y le voy a dar el 2 de que ya no deseo continuar. Y ya me dice promedio igual con. Ahí está. ¿Sí? Yo puedo seguir dando más y más calificaciones mientras que yo diga que sí deseo continuar. Por eso es por usuario. ¿Sí? En cambio, en el otro, en el anterior, en el que es por contador, sabíamos que lo iba a hacer 5 veces. Aquí desconocemos cuántas veces lo va a hacer el usuario. ¿Por qué? Porque depende de él que nos diga si desea o no desea continuar. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. No. Bien, solamente nos falta uno que es el ciclo por centinela. ¿Sí? Que es el ciclo por centinela. Y para hacer el ciclo por centinela, déjenme guardar esto, lo voy a guardar. Usuario. Guardar. Para hacer el ciclo por centinela, todo esto lo vamos a practicar todavía, ¿eh? Voy a traerme este mismo ejercicio, de hecho me lo voy a piratear. Control C.
Bendito sea el copiar y el pegar. Control P. ¿Sí? Solo que aquí no vamos a tener ninguna respuesta. Aquí no hay respuesta. No necesitamos la respuesta. Tenemos estas mismas variables. Eso de la respuesta les digo que queda fuera. Y fíjense. Antes de entrar al ciclo, yo le voy a pedir la primera calificación al usuario. ¿Sí? Antes de entrar al ciclo, yo le voy a pedir la primera calificación al usuario. Pum, le digo, ¿sabes qué? Dame la calificación y la leo. Y el centinela es algo así como un valor no válido, ¿sí? En donde yo aquí le voy a poner al usuario que me dé, por ejemplo, menos 100 para terminar. Menos 100 para terminar, ¿sí? Le estoy informando al usuario que si me da el valor de menos 100, termina, ¿no? Se termina el proceso. Entonces, yo como estoy definiendo que para la variable calificación, cuando me den el valor de menos 100, ahí termina el ciclo, ¿sí? Entonces, antes de entrar al ciclo, leo la primera calificación, ¿sí? Antes de entrar al ciclo, leo la primera calificación. Si la calificación que me dio Calif es diferente de menos 100, si Calif es diferente de menos 100, que entre, ¿no? Y entonces como ya tengo la... Si fue diferente de menos 100, la suma, la cuenta, y entonces aquí abajo vuelvo a leer la siguiente calificación. Le voy a decir que me dé la siguiente calificación. Me da la siguiente calificación, regresa y verifica, oye, esa calificación es diferente de menos 100. Sí, sí es diferente de menos 100. Ah, entonces vuélvela a sumar, vuélvela a contar y pídele la siguiente calificación. ¿Sí? Si me da un menos 100, entonces va a regresar y va a preguntar, oye, ¿calificación es diferente de menos 100? No, no es diferente de menos 100, me dio el menos 100. No entra, sale, calcula el promedio y lo imprime. ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a llevar a cabo este ciclo? Pues las que sean, ¿no? Hasta es más, puede ser que ni se lleve a cabo. Si antes de entrar al ciclo me da el menos 100, pues no entra. ¿Sí? Fíjense, pongan atención. Aquí me puede marcar un error, ¿eh? Así que lo voy a condicionar. Contador es mayor a 0, entonces que calcule, ¿no? Porque si no entra, contador se queda en 0. ¿Y qué pasa cuando queremos dividir algo, algo entre 0? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa cuando queremos dividir algo entre 0? Ah, ingenieros, son bien participativos, ¿eh? No se puede, profe. ¿Sí? Se va a infinito o a indeterminado. ¿Sí? Entonces, por eso aquí estoy diciendo, si el contador es mayor que 0, entonces que entre y calcula el promedio. Entonces, lo voy a ejecutar, fíjense, para que vean qué es lo que pasa. Y si yo antes de aquí es la primera calificación, ¿eh? Esto es, antes de entrar al ciclo me está pidiendo la primera calificación menos 100. Me dice el promedio es 0 porque ya no entró, ya no siguió pidiendo calificaciones porque la calificación que le di no era diferente de menos 100. Entonces no entró. Si yo le doy un 90, entra y me pide la siguiente calificación. Le voy a dar un 80, me pide la siguiente calificación. Le voy a dar un 100, le voy a dar un 70 y ahí puedo seguir. Un 60, otro 100, ¿sí? Hasta que yo le dé un menos 100. Cuando yo le doy un menos 100, su promedio fue de 83.33333. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Va a estar dando vueltas mientras sea diferente de menos 100. En este caso, este menos 100 es el centinela, es como la bandera, es como el semáforo que me va a avisar, ¿sabes qué? Ya no quiere continuar.
ya no quiere continuar, hay que salirse del ciclo, ¿sí? Pero eso lo definí yo como programador. Yo definí que cuando me den ese valor para la calificación, ¿sí? Y a eso se le llama ciclo por centinela. Y en este tipo de ciclo se lee, antes de entrar al ciclo, se lee la variable de control, que es calificación, y al final del ciclo se lee nuevamente esa variable de control. Yo sé que es mucha información, así que su tarea es volver a ver este video para que le vayan agarrando la onda. Aunque todavía les digo, el día de mañana vamos a hacer muchos ejercicios, muchos ejemplos de cómo funcionan primero los ciclos por contador y nos vamos avanzando, ciclos por usuario y ciclos centinela. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Centinela. ¿Vale? Les voy a subir todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahorita. Los voy a subir como comprimidos al Moodle. Y voy a subir también este video a YouTube, a la lista de reproducción que ya les mandé en el grupo, para que, bueno, ahí están. Y de todas maneras quedan guardados en Teams, en la sección de... ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, hay que ir haciendo No, los otros profe. ejercicios. Hay que ir haciendo todos los otros ejercicios. Les digo porque yo sigo avanzando. Porque bueno, esta unidad 1 pues ha sido larga. Y ya necesitamos terminar esta semana la unidad 1. ¿Sale? La semana que viene lo más probable es que tengamos nuestra primera evaluación. Entonces hay que hacer los ejercicios y hay que ponerse a estudiar, por favor. ¿Preguntas? Arit, Abraham, César, Diego, Eduardo, Flavio, Iván, Jafet, Mario, Natieli, No, profe. Yamilet. No, profe. ¿Preguntas? No, profe. No, Nada. profe. No, profe. Bien. Pues les digo, ahí queda el video grabado. En un ratito lo subo a YouTube también para que ya quede en la lista de reproducción. Y les aviso cuando ya esté arriba el video. Para que de todas maneras, aunque ya queda aquí grabado en la sección de recordings. ¿Vale? Pues nos vemos, chicos, entonces. Que tengan excelente día. Hay que hacer los ejercicios. Sí, profe, igualmente. Sí, profe. Igualmente, profe. Y cuídense mucho. Que estén bien. Bye. Hasta luego, profe. Adiós.